Muy bien, entonces estamos aquí en manejo de excepciones. Vamos ahora entonces a otro punto también interesante. Vamos a ver cómo ejecutar una consulta y cómo recuperar, ¿verdad? Y cómo recuperar el resultado. Entonces, vamos a ver ahora, déjenme compartir nuevamente aquí mi escritorio. Les comentaba, yo no puedo atender a las ventanitas del chat que me ponen. Entonces, vamos a ver, aquí. Salvamos. Y bueno, vamos a hacer ahora otro siguiente ejemplo de cómo nosotros podemos, ¿verdad? Cómo podemos nosotros ejecutar consultas y recuperar resultados. Bueno, vámonos, déjenme agregar aquí un nuevo elemento, en este nuevo elemento que sea una clase. Aquí vamos a llamar ejecutar consultas y le vamos a decir qué queremos agregar, ¿no? Lo típico también, déjenme copiar aquí el método main, que es el que vamos a estar utilizando. Ahí está. Aquí el método, ahorita vamos a ponerle otro nombre. Y vamos primero a ejemplificar cómo crear un comando. Entonces, déjenme crear aquí un método static void create command. A todo esto, en lo que estoy aquí escribiendo, no sé, los que ya conozcan, por ejemplo, LinkU, los que conozcan Entity Framework, no sé si se estarán preguntando por qué utilizar conexiones manuales, por qué utilizar comandos habiendo tecnologías como LinkU to SQL, como Entity Framework, ¿no? Entonces, si alguien ya se hizo la pregunta, no nos las ha enviado. Y si alguien se la ha hecho, a lo mejor ya se ha respondido también, ¿no? Pero es una pregunta típica. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos o quisiéramos aprender a abrir conexiones y cerrarlas, o abrir comandos y cerrarlos, si ya hay herramientas o tecnologías como LinkU to SQL que prácticamente lo hacen por nosotros, ¿no? Entonces es una pregunta que alguna vez yo me hice también cuando empecé a trabajar con LinkU. Y bueno, yo tuve mi propia respuesta. Vamos a ver entonces, vamos a ver cómo se crea un comando, y lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear nuestra cadena de conexión. Entonces aquí tenemos connection string, la que hemos estado manejando. Nos vamos a conectar a una base de datos de Norwind, Norwind que viene de ejemplo, o que tenemos de ejemplo aquí para SQL Server. Vamos nosotros también aquí a crear nuestra conexión, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra conexión. Lo mismo, para que no tengamos problemas, vamos a importar este namespace y que no estemos escribiendo mucho, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi SQL Connection, y recordemos, y la idea aquí es que se lo aprendan, ¿verdad? Vamos a utilizar las buenas prácticas, el using, ¿verdad? El using con el objeto connection, ¿verdad? Entonces, como primer punto, déjenme aquí cerrar de una vez, como primer punto hay que abrir la conexión. Entonces, connection, open. Para hacer claro todo este ejemplo, no estoy cachando excepciones. Sí, para no llenarnos de tanto código, nos vamos a ir simplemente a lo esencial. Tenemos dos formas de crear comandos. Sí, una forma es declarando un objeto SQL command. Sí, aquí tenemos nuestro SQL command. Y le decimos, por ejemplo, del objeto connection, .create command. Aquí prácticamente estoy obligando a que el objeto connection me genere un comando compatible con él.
¿sí? O sea, aquí es algo así como lo que se conoce como type safe o tipo seguro, porque viene precisamente del tipo de comando que acepta esta conexión. La otra forma sería, por ejemplo, declarando un SQL command. Aquí, perdón, me falta, ¿verdad? Command. Ajá, ahora sí, ya me estaba viendo feo ahí el Visual Studio. La otra forma sería utilizando, por ejemplo, vamos a poner un command 2 igual a un nuevo SQL comando, ¿no? Entonces, prácticamente aquí tenemos las dos formas de generar comandos. El siguiente paso es simplemente especificar el tipo de comando que le voy a lanzar hacia mi fuente de datos. En este caso le voy a decir, por ejemplo, command, ¿verdad? Punto command type va a ser igual, y aquí tenemos tres opciones. Tenemos la opción de store procedure, tenemos la opción de table direct, tenemos la opción de text. Para SQL Server únicamente funcionan store procedure, donde le pongo el nombre precisamente de mi procedimiento almacenado, ¿sí? O también text, donde yo le pongo la instrucción SQL que quiero que se ejecute. Entonces, esto es válido para SQL Server. El caso del Table Direct es simplemente para que nosotros podamos indicarle que queremos trabajar directamente como una tabla. Esto lo podemos utilizar con proveedores como, por ejemplo, Oracle. Pero en el caso de SQL Server únicamente utilizamos Store Procedures o Text. Entonces, le especificamos por default, aunque el default es Text, las buenas prácticas dicen que siempre especifiquemos el tipo de comando. ¿Ok? Entonces les digo, aunque el default es text, siempre es conveniente o es recomendable hacerlo de forma explícita. Entonces aquí ya configuré el tipo de comando que voy a realizar. El siguiente paso es indicarle cuál es el comando que le voy a enviar al servidor SQL. Entonces en este caso voy a utilizar command. Y en su propiedad command text es donde yo le voy a pasar la instrucción SQL que quiero que se ejecute. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, select asterisco from products. Entonces aquí simplemente estoy indicando lo que quiero obtener los datos de la tabla productos. Y por último, ya nosotros podemos, por ejemplo, invocar varios métodos, ¿verdad? El objeto command tiene varios métodos aquí disponibles. Tenemos el método, por ejemplo, execute non-query. Este método execute non-query, como se ve aquí en el IntelliSense, ejecuta una instrucción SQL y únicamente nos regresa el número de registros afectados. ¿Sí? Esto es muy común para utilizarlo en insert, update o delete, donde en insert, bueno, pues si saltamos un registro nos debe de regresar 1 y si no nos regresa 1 es que hubo algún error por ahí, ¿no? O el delete, que puede regresarnos más de 1 o 0 si no pudo eliminar. O el update también, que nos puede regresar un valor de 0 o más dependiendo cuántos registros fueron actualizados. Ese es el execute non-query. El execute reader nos regresa un conjunto de registros. Sí, nos regresa a final de cuentas una especie como de apuntador que va a ir recuperando registro por registro de la base de datos, siempre en un recorrido hacia adelante y no puedo hacer modificaciones. ¿Ok? Ese es el execute reader. El execute escalar simplemente me va a regresar el primer registro, o más bien el primer campo del primer registro de una consulta. Eso es lo que me regresa execute escalar. Y luego el execute XML reader, que es propio de SQL Server, me va a regresar la información, pero en formato XML. Con propósitos de esta demo voy a utilizar execute reader, que es un comando que es un método que me va a permitir realizar operaciones de forma conectada. Siempre debo tener la conexión abierta para poder utilizar el valor que me regresa execute reader, que en este caso sería un SQL data reader. Entonces voy a poner aquí execute reader
Y si se dan cuenta, me está regresando un SQL Data Reader. Entonces yo aquí le voy a decir, por ejemplo, SQL, o igual aquí voy a utilizar las características de C# 3.0 de las tipos inferidos. Entonces le voy a decir var reader igual command execute reader, ¿no? Entonces el compilador va a sustituir var por system.data.sqlclient.sqldataReader. Entonces, para que yo no lo escriba, que lo haga el compilador por mí. Yo simplemente le pongo var y él va a tomar el valor, o sea, el tipo, dependiendo del valor que se esté devolviendo, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí esto. Ahora el siguiente paso es empezar a recorrer los registros que me regresa. Yo utilizo el método read para leer el primer registro. Si read me regresa falso, significa que ya no hay registros. Y si me regresa verdadero, entonces ahora empiezo a tomar los registros correspondientes, ¿no? Entonces, esto es prácticamente, yo aquí pondría ya nuestro ciclo, ¿verdad? Aquí pondríamos el cuerpo, etcétera. Y algo que debemos nosotros hacer, ¿sí? Recordemos, en este caso, el reader debo cerrarlo, ¿sí? Y también debo cerrar la conexión. ¿Qué pasa si yo cierro el reader pero no cierro la conexión? Bueno, aquí vamos nosotros a mandarle un mensaje, le vamos a decir console.writeLine y le vamos a decir, por ejemplo, que escriba el estado de la conexión, ¿verdad? Para ver qué pasa si yo le doy close, qué pasa con la conexión, ¿no? Entonces prácticamente esto es de lo que tenemos en nuestro primer ejemplo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos aquí a decirle que se ejecute create command. No recuerdo si ya le dije que ejecutar consultas en nuestra clase de inicio, si no, pues aquí se lo digo. Y le digo aquí ejecutar consultas, le digo cerrar aquí esto y vamos a ejecutar. Si todo marcha bien, vean, aquí simplemente para hacerlo sencillo, aquí debo de poner código para mostrar los datos, ¿no? Que eso lo vamos a hacer en un momento más. Y lo que vemos aquí es que, por ejemplo, aunque yo cerré el reader, ¿verdad? La conexión sigue abierta. Entonces, mucho ojo, porque luego uno dice, pues con que cierre yo el reader ya se cerró la conexión. Mentira. Entonces, la conexión va a permanecer abierta hasta que nosotros la cerremos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, bueno, ya después del using, si nosotros aquí ponemos nuestra instrucción esta y ejecutamos nuevamente, vean, pues como lo puse en el using y se me olvidó explícitamente cerrar la conexión, entonces el salir del using me garantiza que sea cerrado, ¿no? Entonces, nuevamente, son buenas prácticas hacer esto. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo podemos recuperar esta información y bueno, ahorita vamos a ver cómo mostrar la información también de lo que se va obteniendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver algo interesante. Bueno, déjenme aquí, para que quede completo aquí nuestro ejemplo, déjenme ponerle console.writeLine y le vamos a poner aquí, simplemente, vamos a ponerle aquí que nos escriba un dato y aquí que nos escriba otro dato y simplemente el reader, ¿verdad? Que nos escriba el reader de la posición, o sea, el campo 0 y aquí que nos escriba el campo 1. ¿Sale? Es lo que quiero simplemente. Y aquí, déjenme aquí ponerlo para que sea más claro. Le voy a decir select product ID, coma, product name, coma, por ejemplo, category ID. Aquí le estoy pasando 3 campos.
Entonces aquí le estoy diciendo que me escriba el contenido del primer campo, en este caso sería Product ID, y luego aquí el contenido del siguiente, ¿no? Vamos a ver si es cierto, si me equivoqué, bueno, aquí me va a dar una excepción, y si no, pues aparece como lo que tenemos acá, ¿verdad? 1 chai, 2 chang, así sucesivamente cada uno de mis elementos. Entonces, esto es prácticamente ya completo nuestro ejercicio. ¿Ok?